de mi corazón, en ti encontré. Gracias, Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu presencia, Señor, en medio nuestro. Gracias por el privilegio que tú nos concedes, el estar ahora acá, en esta aula magna en el cual podemos conocerte, entenderte cada día más y mejor. Permite que tu Santo Espíritu pueda guiarnos a toda la verdad. Tú eres quien nos mantiene en la verdad, la cual es Jesucristo, el Hijo de Dios. Que seamos conscientes, Señor, de que somos la iglesia del Dios invisible, que manifiesta tu poder y gloria, que expresa a Cristo Jesús, Señor nuestro. Permite que tu Santo Espíritu pueda guiarnos a conocer cada día más y más, para que podamos entender que tenemos ese Evangelio eterno, en el cual sabemos que en ti todo es presente, en el cual sabemos que tenemos una vida profética, que conocemos ya de antemano el fin de todas las cosas. Y el fin de todas las cosas es que tú reinas y gobiernas sobre todo y sobre todos. Y que en este tiempo que nos ha tocado vivir, sabemos que es la temporada de Dios para poder manifestar a ese Cristo glorioso, maravilloso. Por lo tanto, pedimos que tu nombre sea exaltado a través de la iglesia, y que tú des sabiduría a nuestros gobernantes, autoridades, para que puedan conocerte mejor y entenderte. Señor, tú has dicho que si oramos por nuestras autoridades pidiendo sabiduría de Dios, viviremos en paz y inquietud en este tiempo. Asimismo, danos sabiduría de Dios a tu iglesia, la cual destruye la sabiduría humana, natural, diabólica, la cual, Señor, siempre está planeando, haciendo estrategia humana para destruir al ser humano. Pero tú, Señor, nos das la sabiduría de Dios, la cual hace posible que podamos entender, comprender y accionar el reino de Dios en este tiempo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Una vez más, Señor, con acción de gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Damos las gracias al Señor, a aquellas personas que están también conectadas a través del internet. Bienvenidos, bienvenidas. Y esperamos que este tiempo sea un tiempo en el cual el Señor pueda obrar a través de su iglesia. Estamos hablando de que somos esa nación de Dios, ese pueblo de Dios, conscientes de que el Señor está en nosotros y nosotros estamos en Él todo el tiempo, conscientes de que en medio de la crisis, de la adversidad, el Señor sigue obrando y manifestando su poder y gloria a través de la iglesia y miembros cada uno en particular. El apóstol Pablo dice: velad y estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Es decir, habla de que cada uno de nosotros tenemos que poner de parte en medio de toda adversidad, en las buenas y en las malas. Estar firmes. Estamos viendo de que la serpiente hoy en día no es sino nuestra propia mente. Recuerde que
En la cruz, nuestro Señor Jesucristo venció al enemigo, y nuestro enemigo es la misma serpiente antigua, como dicen en las Escrituras, a través de la cruz. Y a través de la obra de la cruz, o a través de la obra de Cristo, es donde nace la iglesia. Estábamos recordando de que en Génesis capítulo 1 nos habla de la creación, de que todo fue creado por Dios y para Dios son todas las cosas, incluido el ser humano. En Génesis capítulo 2 habla de cómo el hombre fue formado. Y recuerden, ahí nos hace recordar en Génesis capítulo 2 que la mujer fue formada del hombre, de la costilla del hombre. De la costilla del hombre fue sacada la mujer. Y en la cruz, usted recordará que Cristo el Señor dice que uno de los soldados romanos pretendía quebrarle las piernas a nuestro Señor Jesucristo porque él pensaba que todavía estaba con vida. Pero cuando se dio cuenta de que había muerto, una espada abrió su costado y de su costado salió agua y sangre. Eso representa a la iglesia. Ahí es donde nace la iglesia del Señor, del costado de Cristo. Entonces nada más estábamos recordando. Y en la cruz de Calvario fue derrotado nuestro adversario, el enemigo, Satanás. Por eso dice la palabra de Dios que Satanás está bajo nuestros pies, es decir, está hecho polvo. Y la serpiente hoy en día, que es un tipo de nuestra mente, nuestros pensamientos, son todos los golpes bajos que recibimos o que recibes tú en tu entendimiento y que van en contra de una vida sabia. El apóstol Pablo siempre está orando para que Dios nos dé sabiduría. La palabra del Señor dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces, cuando nuestros pensamientos están en contra de lo que la palabra de Dios dice, y pueden estar en contra porque ciertamente no somos conscientes de la obra de Cristo en la cruz. Entonces comenzamos a recibir golpes bajos de nuestros propios pensamientos, como tales como: es que a mí me parece, es que yo no creo, es que todavía tengo. Esos son golpes bajos. O escuchamos a otras personas decir o hablar cosas que están en contra de la obra de Cristo. Recuerde que estar en contra de la obra de Cristo es simplemente desconocer, no saber. Entonces, cuando desconocemos o no sabemos, comenzamos a hablar tantas cosas, aún contrarias a lo que la palabra de Dios nos enseña. Algunas personas dicen, al final, después de todo, ¿de qué sirve trabajar en la obra del Señor? ¿De qué sirve servirle al Señor o conocerle al Señor si los políticos hacen y deshacen, etcétera, etcétera, o viven como viven? Si los creyentes hacen o viven de tal manera, ¿de qué sirve predicar la palabra? Si ustedes, yo, tenemos problemas, ¿de qué sirve
conocerle al Señor? Bueno, si usted verdaderamente le conociera al Señor, no diría tales cosas. Si usted verdaderamente le conociera al Señor, no estaría viviendo en tal o cual circunstancia de la vida, quejándose o lamentándose o estresándose, etc. Eso simplemente son golpes bajos que recibimos, sea de nosotros mismos o de otras personas o de otros creyentes que por no conocer la palabra de Dios hablan y dicen cualquier cosa. Es como los amigos de Job. ¿Recuerda usted? Job tenía 3 amigos y luego aparece un cuarto amigo de Job. Y claro, al principio del libro de Job, y esto es para que lo leamos con otros tipos de lentes al libro de Job. El libro de Job es un libro atemporal. No menciona nada de que esté en la ley, no menciona nada que esté en la gracia. Es un libro atemporal. Y es muy sospechoso que ni bien empieza la palabra de Dios, lo llaman a Job un varón justo delante de Dios. Y que Dios te llame justo antes de empezar la vida es muy sospechoso. Generalmente un varón justo es cuando termina su vida, no empieza su vida. Entonces hay que mirar al libro de Job de otra manera como nosotros hemos pensado. Y el libro de Job es un hombre que habla de una sabiduría humana. Y que los amigos de Job hablan y hablan y hablan y hablan de lo que no saben. Entonces aparece un cuarto amigo y que tiene que tomar turno para hablar, porque se entiende que es joven, más joven que los demás. Hemos hablado que el ser anciano debería de expresar sabiduría de Dios, lo cual estos amigos de Job es lo que menos expresan. Y habla entonces el cuarto amigo, el más joven, y comienza a hablar sabiduría y de Dios. Entonces, hablando de ser anciano no necesariamente es la vejez. Hablar de ancianidad no importa con la edad que tenga, sino la sabiduría de Dios que la persona tenga de parte de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo está hablando, que cada creyente debe tener la sabiduría de Dios en aumento, y que la sabiduría de Dios viene, si miramos bien la palabra de Dios, viene a través del conocimiento de Cristo el Señor. Y este conocimiento de Cristo no es intelectual, porque podemos tener conocimiento a través de una universidad, a través del internet, de leer muchos libros, pero a través de la sabiduría es la que viene de parte de Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice la palabra del Señor, pídaselo a Dios, el cual da en abundancia, sin medida y sin reproche. Espero que cada día usted le esté pidiendo a Dios sabiduría. Y la sabiduría de Dios no es una cosa, sino que es el mismo Cristo. En la medida que Cristo va aumentando su vida, sin duda alguna, usted es más sabio. La ancianidad o el ser anciano depende cuánta medida de Cristo usted tenga en su vida. Entonces la Biblia dice que la serpiente era la más astuta de entre los animales.
Y hemos dicho que la serpiente era astuta porque simple y llanamente daba golpes bajos. Por eso es que el Señor le dice: tú le pegaste a Eva en el estómago, pero de la simiente de la mujer van a ser uno que te va a pisar la cabeza, le dice el Señor. Y más bajo que eso no puede ir. Así que, ¿cuál es la astucia que mata a la serpiente? La astucia que mata a la serpiente es la obra redentora de Cristo, la cual nosotros confesamos y creemos. El apóstol Pablo dice: yo creí, por lo cual hablé, por lo cual confesé. Entonces hay que creer para luego ir confesando en nuestra vida. Y no como los loritos que van recitando un versículo bíblico, sino que creemos, conocemos la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, nos damos cuenta que no somos nosotros pisándole la cabeza a la serpiente, es Cristo el Señor que ya hace 2000 años atrás la pisó, la derrotó. En el libro de Colosenses, si usted lo lee detenidamente, dice que Él derrotó a nuestro adversario y lo llevó públicamente. Antiguamente, cuando los conquistadores romanos en particular entraban en la ciudad, iba el general cabalgando un caballo y detrás de ellos, encadenados, casi semidesnudos, iban todos los enemigos, de tal manera que todo el pueblo los veía. Así es como derrotó nuestro Señor Jesucristo a la serpiente, al enemigo, al diablo. Entonces, nosotros tenemos que entender que hace 2000 años atrás, dice que nuestro Señor Jesucristo derrotó a nuestro adversario. Entonces, Cristo fue el que pisó la cabeza de la serpiente. Y cuando Cristo comienza a ganar nuestra vida en territorio, es decir, en la medida que Él va creciendo en nosotros, por la sangre del Señor Jesucristo, dice, la cual nos ha limpiado de todo pecado, sabemos, conocemos que la simiente de la mujer entonces ya fue, que es la persona de Cristo el Señor. Y ahora, el Cristo resucitado, con el cual tenemos que identificarnos, con el cual cada día tenemos que identificarnos, cada día tenemos que conocer. El apóstol Pablo dice, debemos predicar a Cristo y a Cristo resucitado. No está en una cruz, no está padeciendo, para que nosotros, o cada vez que recordamos, nos pongamos a llorar. Cristo ha resucitado, no ha muerto. Si nosotros no sabemos esto, estaremos lamentándonos y llorando toda una vida, porque le miramos a Cristo sufriendo, padeciendo, y de ahí no pasamos. Pero tenemos que ser conscientes que Cristo al cual servimos, honramos, ha resucitado. Y desde Apocalipsis capítulo 5, léalo detenidamente en casa, nos habla de lo que el Señor ya venció.
En Apocalipsis capítulo 5 vemos a Juan, el apóstol, llorando, lamentándose. ¿Y ahora quién abrirá los sellos? ¿Y ahora quién? ¿Quién no? Y hasta que el ángel aparece y dice: tranquilo, ya deja de llorar, porque el cordero que fue inmolado, él es digno de abrir y de desatar los sellos. Ya deja de llorar. Entonces, cada vez el mundo nos presenta, por ejemplo, la pasión de Cristo, y es penoso ver a los creyentes primeritos llorando, lamentándose. Yo no estoy en contra de que llores, pueden llorar toda la vida, lo que sea, pero estoy hablando de que tenemos que ser conscientes de que Cristo, al cual predicamos, al cual mostramos, al cual tenemos que exhibirlo en nuestras vidas, es el Cristo resucitado, al Cristo que fue inmolado, dice en Apocalipsis capítulo 5. Entonces, Pablo dice que tenemos que mejorar la interpretación de Moisés. Recuerda que cuando Moisés habló con el Señor, dice que su rostro, después de bajar de la montaña, resplandecía. Es decir, la gloria del Señor fue impactada, impregnada en su rostro, dando evidencia al pueblo de que Moisés había estado con Dios, había hablado con Dios. Aunque Moisés no se daba cuenta, su rostro resplandecía, de tal manera que dice las Escrituras que Moisés tenía que andar con velo, para que la gente pueda hablar con Moisés, para que la gente pueda escucharle a Moisés todo aquello que Dios le había mostrado. Hasta que un día esa gloria era temporal, se desvaneció. Y Moisés, cubriendo todavía su rostro, no se daba cuenta que ya había dejado de resplandecer. Y entonces alguien tiene que decir a Moisés: Moisés, ya quítate el velo, porque esa gloria ya no está. Tu rostro ha vuelto a la normalidad. Pero Pablo está hablando de que esa gloria que tenían en el antiguo pacto era temporal. Ahora tú y yo tenemos una gloria permanente, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, vive permanentemente en nuestras vidas. Y Jesús en Juan 17, si usted ha leído las Escrituras, Él está pidiendo al Padre que la misma gloria que Él tenía antes de la fundación del mundo, también tengamos cada uno de nosotros. Y esa gloria no es sino la misma gloria de Cristo en nosotros permanentemente, constantemente. Entonces nosotros tenemos que mejorar la interpretación que tenía Moisés, o que se da Moisés, y que ahora a la iglesia le ha sido dado tener esa gloria para que la iglesia sea la luz de este mundo. ¿Escuchó? La luz del mundo. Que la iglesia ahora sea luz para el mundo. Y que hemos hablado de que en el mundo están todas las personas que no conocen al Señor. A Cristo, no conocen a Cristo. Así estábamos nosotros, sin fe, sin Dios y sin esperanza. En otras palabras, la palabra del Señor dice que estábamos muertos. Entonces, el mundo está muerto. Y es lo primero que tenemos que tener conciencia, al menos los que estamos vivos. Dice que el Señor nos trasladó de la muerte a la vida a través del sacrificio de Cristo en la cruz.
Y si nosotros no vemos los muertos, es porque quizás también estamos muertos o bien acomodados. El mundo nos enseña o nos dice que el ser humano, el hombre, por naturaleza pecaminosa, se adapta a toda situación en la vida. Entonces usted ve personas adaptadas, usted se adapta a un trabajo que va. Ya está acostumbrado en hacer ese trabajo y tiene que cambiar el trabajo a hacer otra función. Quizás al principio le resulta difícil, incómodo, pero se va adaptando. Conozco a personas que trabajaron toda la vida, pero por problemas, hablando varones en el particular, que por problemas económicos, situaciones de crisis familiares o de la pandemia, por ejemplo, dejaron de trabajar y se dedicaron a los quehaceres domésticos. Se adaptaron. Entonces el ser humano se adapta. Pero es curioso que la palabra del Señor nos enseña que a los hijos de Dios no debemos de adaptarnos. Si estamos con vida, debemos de no adaptarnos al mundo. Y eso lo puede ver en el libro de Romanos, por ejemplo. En el capítulo 12 dice, no adaptándose, no siguiendo la corriente de este mundo, sino transformaos conforme a la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, cada vez que le vamos conociendo al Señor, tiene que haber una renovación. De nuestro entendimiento. Entonces, para que nos demos cuenta, el mundo habla de que tenemos que adaptarnos. Y cuando nosotros no vemos a este mundo lleno de muertos es porque posiblemente nos adaptamos. Por eso es que la palabra de Dios, el apóstol Pablo, por ejemplo, dice, levántate o despiértate tú, habla a los creyentes, de entre los muertos. Porque es tan fácil adaptarnos, tan fácil acostumbrarnos. Entonces no vemos muertos porque ya estamos quizás adaptados, acostumbrados al sistema de vida que tenemos, a la familia que tenemos, a la vida que llevamos, etcétera, etcétera, o al trabajo que tenemos. Entonces la palabra de Dios dice no adaptarnos jamás a la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está muerto. Entonces Pablo habla de que tenemos que renovarnos, no adaptarnos. Pero esa iglesia, la que no tiene que adaptarse, sino que tiene que renovarse, ¿qué es? ¿Qué es la iglesia? Bueno, la iglesia del Señor no es la congregación que hemos hablado. Hay muchas congregaciones y en las congregaciones no todos son la iglesia o no todos son parte de la iglesia. Porque en toda congregación hay visitantes, hay oyentes, hay personas que les gusta, hay personas que vienen a ver las fallas de los demás. No todos son iglesia. En las congregaciones hay peleas, hay discusiones, hay divisiones, pero en la iglesia del Señor no hay tales cosas. Nunca hay peleas, nunca hay divisiones. Esa es la iglesia del Señor. Porque quien gobierna la iglesia no es el pastor, ni el apóstol, ni el profeta, sino que es Cristo mismo. Y Él dijo, yo edificaré mi iglesia, que no es de ningún ser humano, de ninguna institución humana, ni de ningún gobernante humano, ni de ningún político, ni de ningún pastor o profeta, sino que es de
Señor. Y por eso nosotros descansamos. Yo edificaré, dijo Jesús, mi iglesia. Y en el original, usted ya sabe, dice: yo edificaré mi iglesia con mis hijos. Entonces, lo que espera el Señor de ti y de mí es que seamos colaboradores en la edificación de su iglesia. No nuestra, sino del Señor. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un cuerpo de miembros, también se lo conoce como el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo tiene muchos miembros. Entonces, cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes, somos un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Qué parte del cuerpo seremos? Seremos tal vez parte de la mano, parte del pie, parte de la oreja. ¿Qué parte? Hay millones y millones de miembros que el cuerpo del ser humano tiene. Y que claro, nosotros, siendo uno, siendo Cristo la cabeza y nosotros parte del cuerpo, cuidamos, velamos, vemos que esté bien, que esté funcionando bien. Entonces, así mismo somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, que velamos el uno al otro, que cuidamos el uno al otro, que amamos. Entonces el apóstol Pablo toma un sinnúmero de figuras, como por ejemplo el matrimonio, la familia. Velamos por la familia, cuidamos a la familia, amamos a la familia. Es igual el cuerpo. Amamos a la iglesia, cuidamos a la iglesia, velamos por la iglesia, etcétera. Entonces, el cuerpo, la iglesia es un cuerpo de miembros normales. Normales, ya hemos dicho. ¿Qué es lo que Cristo viene a hacer en cada creyente? Es un creyente normal. Porque en la iglesia del Señor, perdón, en las congregaciones, no hay muchas personas normales. Hay personas problemáticas, hay personas que siempre están poniendo el pero, no son normales. Una persona que recién comienza a caminar en el Señor siempre topará con personas que le ponen cualquier impedimento o tropiezo a las personas. No son normales. Son personas que siempre están viendo las faltas de los demás. Es como que usted se levantara y siempre estaría viendo la falta que tiene la mano, el pie, el dedo, y siempre quejándose. Entonces, son miembros normales, conscientes del escenario en el que vivimos, conscientes. Tenemos que ser conscientes de dónde estamos viviendo. Hablamos de la iglesia, tiene que ser consciente, a diferencia de inconsciente. Ya hemos hablado que la palabra inconsciente es como cuando dos personas están en un ring, dos boxeadores se encuentran en un ring y uno le pega un golpe a la otra persona y la deja inconsciente, medio dormido. Entonces, ser consciente significa en qué escenario estamos viviendo. Por ejemplo, hablamos nosotros de nuestro escenario que nos ha tocado vivir como el Ecuador. Somos conscientes del escenario que nos toca vivir. Somos conscientes de la delincuencia que ha aumentado, de los sicariatos que han aumentado, de la violencia que ha aumentado, por ejemplo, aquí en Ecuador. Bueno, debemos ser conscientes. Es decir, ¿cuál debe ser nuestra oración? Señor, da sabiduría a nuestros gobernantes, da sabiduría a las personas que tengan autoridad de eminencia, para que puedan erradicar la violencia. Señor, fuera de nuestros límites, la violencia, el sicariato, y que todas esas personas que están dedicadas al mal sean cambiadas sus pensamientos.
En eso deberíamos estar pensando, no quejándonos de que el presidente no hace nada, de que los políticos no hacen nada, sino esa debería ser nuestra oración. La palabra del Señor nos enseña por qué y cómo debemos de orar. Primeramente, sabiduría de Dios, sí, pero también sabiduría para nosotros, la iglesia. Cómo afrontar la situación que nos toca o los escenarios que nos toca vivir, conscientes del escenario en el que vivimos. Armados, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, armados con toda la armadura de Dios. Claro, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que estamos protegidos, sabemos que estamos amparados. Por ejemplo, cuando vemos unos salmistas, dice que estamos amparados. Claro, estamos protegidos por el Señor, amparados por el Señor, guardados. Estamos, cuando la pandemia viene, o la crisis viene, o la enfermedad viene, ¿no es cierto? Nos enseñaron de que teníamos que ponernos las inyecciones. ¿Para qué? Entonces, la inyección sirve para protegernos, guardarnos. Es como aquellas personas que usted mira a los policías, por ejemplo, y ellos se visten con toda armadura. Como aquellas personas que van contra, o que van a desarmar una bomba, o que van al espacio, ¿no es cierto? Van protegidos, amparados. Así mismo, cuando uno es consciente de que Cristo está en su vida, es el Señor, en la medida que va creciendo, más protegidos seremos. El salmista David, por ejemplo, decía en el Salmo 3, cuando él se enteró de que venían muchos adversarios, muchos enemigos de él, muchos reyes se levantaron contra él. Había muchas personas cercanas a David que le decían, hasta aquí nomás llegamos, ha llegado nuestro fin. Y David se fortalecía en el Señor. Decía, el Señor es mi protector, adelante, detrás, a los lados, a todos lados, el Señor es mi protector y no tendré temor. Entonces comenzó a decir, en paz, Salmo capítulo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque y despertaré, porque solamente el Señor me hace vivir confiado. La gran pregunta es para los creyentes si eso es una realidad, a pesar de que el David tenía algo de iluminación del Señor, pero que nosotros podamos decir lo mismo, sabiendo que el Señor está en nosotros las 24 horas del día, los 7 días a la semana. En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos en paz y despertaremos. ¿Cuántas personas ahí dicen, bueno, no sé si yo esta noche dormiré y no sé si amaneceré? Porque no están conscientes de quién habita en nuestras vidas. No están conscientes del pacto en el cual vivimos. Recuerden que hoy en día vivimos, como cantamos en esta noche, cantamos otra vez, vivimos en el nuevo pacto. Y si hay nuevo, significa que había antiguos pactos o antiguo pacto. Y cada vez recordamos la noche que el Señor fue entregado, dicen que tomó pan.
Y luego levantó la copa y diciendo, esta copa es ¿qué? Es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces cuando el Señor habla de nuevo pacto, significa que, como dice el autor de los Hebreos, los pactos anteriores abolió. Porque no hacía perfectos. Ningún pacto antiguo hizo perfecto al hombre. Ningún pacto. Solamente en el nuevo pacto hace perfectos al hombre. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto es Cristo viviendo en el creyente todo el tiempo. Y si Cristo vive en el creyente, Él nos hace perfectos. Él hace la iglesia perfecta, no imperfecta. La sentencia de Dios para la iglesia es la perfección, la profesionalización, la madurez de la iglesia. Esa es la sentencia de Dios para la iglesia. Y no es como por décadas o siglos se habló de que la iglesia tiene que prepararse para irse con el Señor. Cuán equivocados estábamos o están. La sentencia de Dios para la iglesia es la perfección. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros, o para que la iglesia del Señor, ¿no es cierto?, pueda expresarle a Cristo aquí en la tierra. De eso está orando Jesucristo en Juan 17. La oración sumo sacerdotal, que hemos hablado, que hemos visto por mucho tiempo, solamente Juan 17. Si no, revísalo. La sentencia de Dios para la iglesia es la perfección. ¿Con qué fin? De expresarle, de manifestarle a quién, a Cristo aquí en la tierra. Y desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia nos habla de que el Señor puso al hombre en la tierra. Y al final cierra su libro de Apocalipsis poniendo al hombre en la tierra, no en el cielo. Esto nada más para que usted pueda meditar, pueda reflexionar. Nunca prometió Dios al hombre darle el cielo, jamás. Eso fue un invento de alguien que se inventó, y que la sentencia era que el hombre vaya al cielo, sino para que el hombre le exprese al Señor aquí en la tierra. Entonces es importante determinar y ser conscientes del escenario en el que vivimos y armados de Cristo para que los golpes bajos nos lo demos nosotros mismos. Y si nosotros mismos nos damos los golpes bajos, estemos firmes. Porque muchas veces la crisis, la adversidad, hace que, nos ponga a tambalear, y es lo que el apóstol Pablo está hablando. Para que estemos firmes en la fe, debemos de portarnos, dice, varonilmente y esforzarnos. Porque muchas veces nosotros mismos nos damos los golpes bajos, pero que cuando los golpes bajos vengan a nosotros mismos, dan a nosotros, porque siempre pensamos que alguien nos va a dar, siendo nosotros mismos primero. Por eso hacía la alusión cuando el autor o uno de los apóstoles dice: tengan cuidado con la que duermen
a su lado. Y muchas veces hemos pensado que se trata de alguien de fuera de nosotros. Si somos cónyuge, sea el varón o la mujer, tengamos mucho cuidado. Está hablando primeramente de nosotros mismos. Tengamos mucho cuidado. Porque hay un elemento que hay en nuestros miembros que puede destruir. Dice que es tan pequeño, pero que puede causar gran destrucción. Y habla de nosotros mismos y habla de la lengua. La lengua, siendo un miembro tan pequeñito, pero puede encender grandes bosques, puede armar grandes peleas, puede armar grandes discusiones, puede ser causa de destrucción para nosotros mismos y para los demás. Así que tengamos cuidado cuando los golpes bajos que nos damos nosotros mismos, al final estemos firmes. Porque los golpes bajos para ti no van a venir de nadie de fuera de ti, sino que nosotros mismos muchas veces los producimos, y yo también lo produzco dentro de nosotros mismos. Así que, ¿sabes quién es el que más mal te hace sentir a ti? ¿Sabías tú? ¿Quién es el que más mal te hace sentir a ti? Bueno, déjame decirte que eres tú mismo. Tú eres la misma persona que te hace sentir más mal que cualquier otra persona. Tú mismo. Si no piensa, escucha lo que hablas, lo que dices, lo que piensas durante todo el día. Quizás no oír los demás, pero tú solito sí te oyes. Así que una persona que pasa al lado tuyo también y te dice, por ejemplo, que eres un inútil, que no sirves para nada, ¿cuál es tu reacción? Tu reacción posiblemente normal en la vida es ponerte a llorar. Me dijo que no servía para nada. Me dijo que era un inútil. Me dijo que no podía hacer nada bien. ¿Y cuál es la reacción? Te pones a llorar. Alguien que pasó a tu lado y te pega un trompón. A nosotros nos gusta tanto agarrarnos a trompones y llegar a casa, ¿no es cierto? Y decir, por ejemplo, ¿y por qué me dijiste eso? Mientras íbamos en el camino, mientras íbamos en el bus, mientras íbamos en el tráfico, ¿por qué me dijiste? Y nos encanta entrar en peleas, en discusiones, ¿no es cierto? Nos encanta. O sea, un golpe o un trompón lo convertimos en 20 trompones. Es decir, ese trompón que alguien nos dio se multiplicó. Y tú me dijiste así, y tú me hiciste asado, y tú me dijiste, entonces significa, y comenzamos, y comenzamos, y comenzamos. Y entonces me siento mal. Dices, me siento mal. ¿Por qué? Porque un trompón o un golpe se multiplicó. Nos encanta multiplicar los problemas. Déjame decirte que el ser humano, el hombre sin Dios, es un multiplicador de problemas. Por eso tenemos el mundo que tenemos. Cada uno multiplica sus problemas. Cada uno es un generador de problemas. Solamente en Cristo se revierte eso. Solo en Cristo. Por eso dice uno de los proverbios, la blanda respuesta termina
con la ira. Solo en Cristo se termina. Solo en Cristo ya no somos multiplicador de problemas, sino que solo en Cristo deberíamos ser la solución a los problemas. Entonces la gran pregunta es, ¿qué tipo de persona eres tú? Y solamente cada uno tiene que hacer su propio diagnóstico. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Una persona que aplaca los problemas o aumenta los problemas? Y me dijeron, y en el trabajo, y en la escuela, y en el colegio, y son personas que van multiplicando los problemas o apaciguando los problemas. ¿Qué tipo de persona eres tú? Qué gran pregunta, ¿verdad? Porque ese es el poder que tiene la serpiente y que actúa dentro de ti mismo. Tú no tienes un enemigo, el diablo, afuera, sino que tu enemigo primordial eres tú mismo, si tienes a Cristo. Entonces, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, llegando a una de las islas, después de haber navegado tanto tiempo y después de haber naufragado todo el barco, dice que llegaron a una isla llamada Malta. Había allí algunos nativos y el apóstol Pablo se bajó de la barca, antes anunciado por uno de los ángeles. Me acuerdo de los ángeles cuando el apóstol Pedro estaba en la cárcel y un ángel se acercó a Pedro y no fue que le dijo, Pedrito, despiértate, sino que tal vez le metió un gran trompón porque Pedro estaba tan dormido y le dijo, levántate, ¿no? Y así mismo el apóstol Pablo recibe una revelación de Dios y le dice, tranquilos, nadie va a morir, todos vamos a sobrevivir, este barco va a sufrir pérdida, pero vamos a sobrevivir. Y llegando a la isla, dice que mientras él hacía fuego, una serpiente vino y le mordió en su brazo. Todas las demás personas nativas estaban ahí mirándole y dijeron, este hombre, ¿qué tan mala habrá hecho? Porque así pensaban, ¿no es cierto? Tú tienes problemas, tienes dificultades, porque algo habrás hecho. Algo hiciste mal. Entonces tienes problemas porque algo te sucede, algo has hecho mal delante de Dios. Y es lo que pensaban la gente. Este hombre, la justicia le sigue, habrá hecho mal, por eso está preso. Y pronto va a morir porque la serpiente le murió, el pitón le murió, o la pitón le murió. Y pasaron los minutos y Pablo simplemente al ver la serpiente le mordió, nada más se sacudió y botando lejos la serpiente y seguía trabajando. Y la gente decía, ¿y cuándo cae muerto? ¿Y cuándo cae muerto? ¿Y cuándo cae muerto? Y cuando pasaron horas y vieron que Pablo no caía muerto, dijeron, este debe ser un Dios, porque les picó la serpiente, nada malo le hizo, debe ser un Dios. Miren cómo la gente cambió de parecer. Un momento pensaron que era un delincuente, un asesino, un criminal y que la justicia por sí sola le iba a juzgar, y de pronto pensaron que era un Dios. Entonces se la sacudió. Hermanos amados, tenemos que aprender también nosotros a sacudirnos. Tenemos que aprender también nosotros a dejar esos pensamientos, a dejar la opinión de la gente, lo que diga la gente, y nuestra propia opinión, a conocer al Señor. Y una vez que lo conocemos al Señor, esos pensamientos deberían de primar en nuestra vida. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que tu Santo Espíritu pueda obrar en medio nuestro y que tu Santo Espíritu pueda realmente ayudarnos a entender, a ser conscientes de quién habita en medio nuestro, y que cuando Cristo habita en medio nuestro, Él es nuestro mejor protector.
amparo y fortaleza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recordarles los días sábados a las 7 de la mañana estamos acá en vivo y en directo, los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Es cautivado por